de la misión. Por otro lado, en tercer lugar, se van a ir produciendo notables desplazamientos soteriológicos. La palabra a lo mejor a algunos no suena mucho, ¿no? Pero bueno, soteriológico quiere decir salvación. Es decir, se va a entender la salvación cristiana de un modo más amplio, más rico, más variado, ¿no? Y luego, en cuarto lugar, la cuarta coordenada es la apertura neumatológica, que igual la palabra tampoco suena mucho, pero ya sabéis que esto tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, se reconoce la importancia que el Espíritu Santo tiene en la misión, ¿no? Estas son, diríamos, las cuatro coordenadas fundamentales de este nuevo paradigma que evidentemente después, como vamos a ir viendo, se van a ir abriendo otras perspectivas porque van a ir surgiendo otros problemas, ¿no? Pero estas cuatro yo creo que van a permanecer para siempre. Es decir, incluso si comenzábamos diciendo ahora nos encontramos en un cambio radical, pues sí, es una encrucijada radical, pero que hay que afrontarla desde estas cuatro coordenadas que acabo de mencionar. En primer lugar, de las misiones a la misión. Ya podemos recordar lo que decíamos de cómo había ido imponiéndose la terminología misiones para referirse a acciones o actividades que tenían lugar lejos, a distancia. De tal manera que decíamos, esas misiones eran competencia o tarea de determinadas personas, muy admirables, muy heroicas, pero en el fondo era cuestión de ellos y de esas actividades. Pero eso, ¿hasta qué punto afectaba al conjunto de la Iglesia? Pues diríamos que, bueno, que no. Es decir, que la vida, por ejemplo, en Europa, ¿no? Se podía realizar la misión de la Iglesia de un modo normal, aunque no hubiera, por ejemplo, ningún misionero o ninguna persona que estuviera, digamos, realizando ese carisma, ¿no? Es decir, en una diócesis o en una parroquia, si no hay misa el domingo o si no hay catequesis, pues sería un escándalo, ¿verdad? Porque parecería que desaparece todo. Esto, sin embargo, bueno, que haya algún misionero, bien. Que no lo hay, pues ¿qué le vamos a hacer? Nosotros podemos seguir nuestra vida de modo normal, de tal manera que la vida de las viejas iglesias de Europa podía desarrollarse sin mayores problemas, ¿no? Pero claro, este modo de entender la cosa llega un momento en que obliga a plantear determinadas cuestiones, ¿no? ¿Qué tienen que ver esas misiones con la misión de la Iglesia? Y entonces la reflexión del Vaticano II, daos cuenta de que ya en este momento, en el concilio, se realiza un gran avance de cara a la constitución de esa Iglesia mundial de la que hablábamos antes. Y el Vaticano II pues va a reflejar esta nueva realidad, ¿no? Es como si dijéramos, las iglesias de otros continentes se van a hacer presentes en el aula conciliar. Y esto es una dinámica que, como vamos a ver, se seguirá acentuando en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Recordad que el Vaticano II comenzó en 1962. Y acabó en 1965, ¿no? Y aquí se desata una dinámica que va a ser muy... Fijaos, por ejemplo, como dato, ¿no? El Vaticano II, en Lumen Gentium 23, utiliza una doble expresión que, a mi modo de ver, no ha calado suficientemente en la conciencia del pueblo cristiano, y que ahí se encuentra, a mi modo de ver, el germen del futuro. Yo ayer decía un poco de paso, y cada vez lo subrayaré más,
que la perspectiva o la experiencia actual de Iglesia no habrá alcanzado el nivel adecuado hasta que no nos demos cuenta de que las misiones son iglesias y que la iglesia de cualquier lugar, de Ecuador, de Tailandia o de donde sea, es tan iglesia como la de Roma, la de Madrid o la de Colonia o la de Chicago. Y por eso, fijaos, el Vaticano II, el término misiones lo va a usar nada más en un momento determinado, porque lo que va a privilegiar es la existencia de esas iglesias, ¿no? Y como decía, en Lumen Gentium 23 va a designar o va a hablar de la iglesia, a ver si alguna vez os ha aparecido en charlas o lecturas que habéis escuchado. Habla de la iglesia como el cuerpo de las iglesias. O sea, la Iglesia Católica, cuando pronunciamos la palabra Iglesia Católica, ¿por qué pensamos casi automáticamente, por ejemplo, en Roma o en el Papa? No. El Vaticano II dice, la Iglesia de Jesucristo es el cuerpo de las iglesias, ¿no? Y en ese mismo número, al final, dice, porque la Iglesia Católica existe en y a partir de las iglesias. De tal manera que cuando pronunciamos la palabra iglesia, con mayúscula, de Jesucristo, lo que tendría que traer a la cabeza es eso, el cuerpo. O como dice en otro lugar, volveremos sobre ello, la comunión de las iglesias. Entonces, a mi modo de ver, mientras no demos este cambio, no habremos captado lo que yo considero que es uno de los mensajes fundamentales del Vaticano II, ¿no? Entonces, claro, el Vaticano II, en vez de hablar de misiones, va a hablar sobre todo de la misión de la Iglesia. Es decir, la Iglesia de Jesucristo, que como se ve sobre todo en la Constitución Lumen Gentium, la Iglesia nace de la Trinidad, de la iniciativa salvífica de Dios, y en esa perspectiva de la misión de la Iglesia es donde tendrá lugar eso que llamamos misiones. Pero se produce en este modo de entender la Iglesia lo que algunos han denominado la repatriación de las misiones en la misión. Es decir, como que estaban las misiones por ahí dispersas en tantos lugares como realidades eclesiales de segunda categoría, y ahora eso va a ser reconducido, es decir, están como exiliados, ¿no?, en la periferia, lejos, y siempre, como digo, subalternas. Ayer ya hablaba yo de cómo en algunos lugares se hablaba ya, a principios del siglo XX, el cardenal Costantini, que era el prefecto de propaganda fide, dice, hombre, es que a veces parece que seguimos viviendo o que nosotros también transmitimos el colonialismo eclesial. Es decir, el colonialismo que veíamos a nivel político, social, económico, tiene su reflejo en la vida eclesial. Por eso, claro, a partir del Vaticano II, con la nueva mentalidad, por ejemplo, van a aparecer libros con un título tan sugerente como este, ¿no? Es decir, iglesias bajo tutela. Porque, claro, están, digo, como de segunda categoría, ¿no? Entonces, claro, aquí el principio, el dato fundamental, y luego volveremos más adelante sobre ello, es la misión de Dios. Si recordáis, o alguna vez os han hablado, o habéis tenido la curiosidad de leer el concilio, sobre todo Lumen Gentium,
ya veis que arranca de eso, es decir, todo arranca del Padre, que envía al Hijo y al Espíritu. Por tanto, la misión tiene su raíz y su origen en la economía salvífica, en el designio de salvación de Dios. El Padre envía al Hijo y al Espíritu, de tal manera que el Hijo y el Espíritu, podríamos decir, son los primeros enviados, los primeros misioneros. Y de esa dinámica, también volveremos sobre ello, surgen las misiones, ¿no? Pero lo importante es que las misiones no son algo periférico, secundario, subalterno, sino que forma parte del proceso mismo de la revelación de Dios y del proyecto salvífico de Dios, ¿no? Y por tanto la idea de la missio Dei, que es una idea que pondrán muy de relieve sobre todo los protestantes, pero que también se encuentra. Fijaos, por ejemplo, el documento más importante del Vaticano II, que es precisamente eso, Lumen Gentium, ¿no? Ya sabéis que Lumen Gentium quiere decir luz de las gentes. Luz de las gentes, ¿no? Cuando decimos gentes, no nos estamos refiriendo a lo que habitualmente entendemos como la gente, ¿no? Sino que gente se refiere a grupos étnicos, culturales o lingüísticos determinados, ¿no? Es la luz de los pueblos. Pero curiosamente, cuando se estaba abriendo el Vaticano II, se usaba la expresión luz de los pueblos para referirse a la Iglesia. Y todavía en el discurso de apertura del Vaticano II, Juan XXIII todavía utilizaba este modo de hablar. Pero claro, la reflexión conciliar hizo ver que no, que eso era una visión profundamente limitada. Porque ¿quién es la luz de los pueblos? La luz de los pueblos es Jesucristo, no la Iglesia. Porque esa misión de proyectar la luz, ¿de dónde arranca? De la Iglesia misma. Y el mismo documento conciliar utiliza una metáfora de los Santos Padres que es muy iluminadora, porque los Santos Padres decían que la Iglesia refleja el misterio de la luna. ¿En qué sentido? En que la luna proyecta luz, pero la luna proyecta su propia luz. Evidentemente no. La luna refleja la luz del sol. Pues de modo semejante, la Iglesia se encuentra ahí en medio, pero en actitud de servicio, para proyectar la luz, y esa es la misión de Dios que asume la Iglesia. Y luego las misiones habrá que entenderlas dentro de ese dinamismo, pero vuelvo a repetir, sobre todo, no como algo secundario, no como algo meramente geográfico, porque fijaos, por ejemplo, que todavía en este momento, y claro, es una de las tareas que de cara al futuro habrá que ver cómo se arregla, ¿no? Pero todavía, al empezar el Vaticano II, Propaganda Fide era la que tenía la responsabilidad de las misiones. Para nombramiento de obispos, para regulación jurídica, para apoyo económico, de tal manera que las misiones eran las circunscripciones territoriales que dependían de Propaganda Fide, lo cual significaba, y sigue significando, que en la Iglesia hay como dos regímenes jurídicos y administrativos, ¿no? Por un lado las misiones y por otro lado las iglesias o las diócesis como las nuestras. Eso es bueno.
Al menos a lo mejor históricamente tuvo que ser así. Hoy es bueno que siga siendo así. Pero bueno, ese es otro problema para el futuro. Segunda coordenada, la ampliación de los responsables de la misión. Aquí la cosa es evidente, ¿no? Es decir, veíamos ya que por una mentalidad, vamos a decir así, jerárquica, clerical, los misioneros en sentido propio, pues eran aquellos que tenían ese carisma. Ahora bien, eso puede seguir siendo así. Ya veis que una de las grandes novedades del Vaticano II, que ha sido considerado por algunos como la revolución copernicana, es que precisamente en este documento de Lumen Gentium se introduce el capítulo 2 dedicado al pueblo de Dios. Es decir, la estructura previa era, se habla en el capítulo 1 esto, del misterio de la Iglesia que brota de la dinámica de la Trinidad, capítulo 1, ¿no? Capítulo 2 era la jerarquía, obispos, sacerdotes, etc. Tercero, laicos. Cuarto capítulo, los religiosos. Y claro, también aquí la reflexión conciliar produjo una revolución. Es decir, ¿por qué hay que hablar de la jerarquía los primeros? Y entonces se introduce el capítulo 2 sobre el pueblo de Dios, en el cual se habla de que todos los cristianos, los fieles cristianos, el término Christi Fidelis, es decir, el fiel cristiano, tiene, digamos, el protagonismo, ¿no? Y se afirma de que todos los bautizados son iguales en dignidad. Y por tanto, todos son corresponsables de la misión de la Iglesia. Es decir, hemos visto la misión de Dios a partir de su designio salvífico, que se prolonga en la Iglesia, muy bien, y luego el capítulo 2. Esto va dirigido a todos, y es tarea de todos. Y ahí es donde se habla, por ejemplo, de una categoría que luego no tendrá mucho eco, que es la del sacerdocio común de los fieles, en virtud del bautismo. Es decir, todo cristiano es sacerdote, porque es mediador, y también se habla ahí de una idea que ahora el Papa Francisco lo ha sacado mucho a colación con todo el tibilorio que eso crea, el sentido de fe de los fieles, que llega a decir el concilio, y el Papa lo repite, pero lo había dicho el concilio, que todos los creyentes son infalibles en el creer, nada menos. Es decir, que lo primero es todos los bautizados. Ayer decía yo, ¿quiénes somos la Iglesia? Los bautizados, todos recibimos, digamos, la iniciativa salvífica de Dios y somos hechos corresponsables. Y luego, capítulo ya, ahora sería el 3, se habla de la jerarquía de los obispos, etcétera, pero dentro del pueblo de Dios. Y luego se habla de los laicos. Y luego se habla de los religiosos. Pero también antes de hablar de los religiosos se mete un capítulo muy significativo, que es la llamada universal a la santidad. Es decir, los religiosos y las religiosas seréis muy santos, pero la vocación a la santidad es de todos, ¿no? Bien, entonces eso quiere decir que los responsables somos todos, cada uno según su circunstancia, pero en el fondo es tarea de todos.
y por tanto también de todos y de cada iglesia. De cada iglesia. Es decir, cada iglesia tiene que ser responsable de la misión. Por ejemplo, es muy significativo el decreto ad gentes, que el decreto ad gentes va hablando de lo que es la acción misionera, cómo de la acción misionera surgen las iglesias jóvenes, pero insiste el Vaticano II en ad gentes, insiste en esta doble idea, ¿no? Que cada iglesia que nace en un lugar determinado, desde el principio tiene que sentirse dentro de la comunión con las demás iglesias. Y por tanto, cada iglesia, según sus posibilidades o circunstancias, tiene que colaborar en la misión universal de la iglesia. Es decir, el preguntarse, por ejemplo, ¿y cuándo una iglesia que nace o que está empezando a nacer, cuándo, digámoslo así, tiene que ocuparse de la misión universal? Claro, si a mí alguien me hace esa pregunta, tendría que decirle, esa pregunta es estúpida. Es estúpida. ¿Desde qué es iglesia? Igual que si decimos, ¿desde cuándo un bautizado tiene que preocuparse de dar testimonio de su fe? Pues mire usted, si es bautizado, desde el principio. Que es pecador, que es limitado, evidente, pero cada uno en la medida en que puede, y por eso digo, se amplían los responsables y los protagonistas de la misión. Y por eso es significativo, fijaos, que cuando se habla, por ejemplo, en Lumen Gentium, ¿no?, o en ad gentes de esta dimensión, luego, ya sabéis que en el Concilio Vaticano II existe lo que se llaman las 4 constituciones, el Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes, y luego hay lo que se llama decretos, que ya es sobre temas más particulares, ¿no? Y hay un decreto sobre los obispos, sobre los religiosos, sobre los seminaristas, sobre la formación de los seminaristas, sobre los presbíteros, sobre los laicos, etcétera, ¿no? Bueno, pues luego en cada uno de ellos siempre habla de la responsabilidad que tienen en la misión universal. O sea, todos tienen la responsabilidad, pero luego, claro, cada uno, según su vocación, según su carisma o según el estado que tiene la Iglesia. Los obispos por un motivo, los presbíteros por otro, los laicos por otro, los religiosos por otro, ¿no? Pero todos tienen la responsabilidad, de tal manera que todos los bautizados, y por tanto también podrá surgir, y tendrá que surgir, el carisma ad gentes entre laicos, religiosos, etcétera, ¿no? Bueno. Luego, en tercer lugar, la tercera coordenada es lo que denominaba los desplazamientos soteriológicos. Es decir, ¿qué idea de salvación hay en el fondo de la cuestión? Dios tiene un designio y un proyecto salvífico sobre la humanidad. ¿Pero qué quiere decir salvación? En la mentalidad aquella, del periodo aquel que comentábamos sobre la época de las misiones extranjeras, pues la idea de salvación la podíamos resumir en una frase un poco simplista, pero se entiende mejor, ¿no? Podríamos resumirla en esta frase: yo tengo que salvar mi alma después de que me muera. Es en el fondo, por eso decíamos ayer, claro,
Por eso aquella urgencia en el bautismo, en bautizar a la gente, ¿no? Pero claro, si se puede resumir en esta frase, yo salvar mi alma después de la muerte. Claro, las preguntas surgen inmediatamente. ¿Y los otros? ¿Y el cuerpo? ¿Y la historia? ¿Y el mundo? Eso no tiene nada que ver la salvación. Fijaos que ya, por ejemplo, San Juan de la Cruz decía, es que claro, no es digno que uno quiera ir al cielo él solo. Si lo que importa es que me salve yo y mi alma cuando me muera, eso no es evidentemente lo que responde al plan de Dios, ¿no? Pero todos sabemos que esta mentalidad estaba muy extendida, ¿no? Y entonces, claro, el objetivo era, en cuanto se decía salvación, ¡pum!, se piensa en el cielo. O cuando se decía reino de Dios, se piensa en el cielo, ¿no? Luego, la nueva conciencia de la época y, por tanto, una lectura más atenta de la palabra de Dios, pues va descubriendo que hay otro tipo de dimensiones que también tienen que ser, es decir, todo lo que es el desarrollo humano. Eso no tiene que ver con la salvación de Dios. Es solamente cosa de la moral, de cómo tengo yo que comportarme en el campo de la economía, de la política, etcétera, o eso es algo que responde al plan de Dios, que en la historia reine la justicia, que entre los pueblos haya paz, que todos tengan los medios necesarios para vivir. Todo esto es algo secundario. Y entonces en este momento se va elaborando un esquema que también a veces no conviene contraponerlos, pero sí es bueno también ver que se va abriendo una perspectiva, digamos, más amplia, ¿no? Es decir, antes, digamos, el esquema era el siguiente, ¿no? Dios, Iglesia, mundo. Es decir, Dios crea o funda la Iglesia para que la Iglesia se dirija al mundo y lo convierta para que forme parte de la Iglesia. Ese esquema no es demasiado simple. Y algunos proponen un esquema alternativo. ¿No sería mejor pensar Dios, mundo, Iglesia? O sea, dicho de un modo muy estúpido para que se entienda. ¿A Dios qué es lo que le importa? ¿Que la Iglesia sea muy grande, muy solemne, una institución magnífica? ¿O lo que a Dios le interesa es que el mundo viva en justicia, en fraternidad, en felicidad, ¿no? ¿Qué es lo que le importa? ¿No? Es lo mismo que, por ejemplo, a veces cuando, desde el punto de vista de la cristología, ¿no? A veces se plantea la pregunta, ¿tuvo lugar la encarnación? ¿Para qué se encarnó o para qué fue enviado el Hijo? O sea, ¿qué es, hablando humanamente, ¿no? ¿Qué es lo que movió a Dios a tomar esta iniciativa? ¿El hecho de que el hombre, Adán, había pecado? ¿O el hecho de que Adán y su descendencia vivían fuera del paraíso en situación de desgracia, de desventura, de sufrimiento? ¿Qué es lo que a Dios le movió? Yo creo que la respuesta hoy para nosotros es bastante clara, ¿no? Claro, para nosotros, pues porque los que estamos aquí participamos, digamos, de una sensibilidad determinada, ¿no? Pero claro, entonces en este momento se plantea de un modo más directo esta cuestión, ¿no? No hay que preocuparse también de este tipo de cuestiones de tal manera que la evangelización tiene que incluir
aspectos y dimensiones que eran poco tenidas en cuenta. Ya comentábamos en una clase anterior, ¿verdad?, como por ejemplo las encíclicas de los papas de la primera mitad del siglo XX daban importancia a la participación, por ejemplo, de laicos para que trabajaran en cuestiones técnicas de educación, de política, de economía, de desarrollo, de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que formar parte de la evangelización o no. O es simplemente, como pensaban algunos, una manifestación del amor cristiano, etcétera, etcétera. ¿No habrá que darle una mayor importancia? Porque, claro, es decir, la salvación no hay que entenderla de modo integral. Y esto, claro, va a ser una problemática que luego se va a seguir desarrollando y profundizando. Como veremos, también es cierto que luego en esta dirección también habrá posturas extremas, evidentemente, ¿no? Pero claro, lo que no se puede negar es la importancia que esta problemática forma parte del tema de la evangelización. O como dirán algunos todavía cuando se plantean estos debates, o habrá que considerarlo solo como pre-evangelización. De tal manera que la evangelización sería eso, digamos eso, lo más, vamos a decir así, lo más religioso, etcétera, y esto otro quedaría como algo previo, ¿no? Bueno, es un problema que se va a plantear en este momento, pero la lógica del concilio apunta en esa dirección, ¿no? Una concepción más amplia, más rica y más integral de la salvación, que incluye también la historia, el mundo, el cuerpo, etcétera, ¿no? Y luego, la cuarta coordenada es la apertura neumatológica. Es decir, el Espíritu Santo, todavía en el Vaticano II yo creo que está todavía no muy desarrollado, pero hay los elementos suficientes y luego volveremos a hablar sobre ello, ¿no? Pero ya decía yo hace un momento, en la apertura de Lumen Gentium y en la apertura de Ad Gentes, que son el primer capítulo de Lumen Gentium y el primer capítulo de Ad Gentes, son muy paralelos. En el fondo debajo está la mano de Congar de los dos, ¿no? Y empieza eso, el Padre envía al Hijo, envía al Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo tiene que ser reconocido en todo su protagonismo y en todo su papel. Es decir, se puede decir, por ejemplo, que Jesucristo fundó la Iglesia. Bueno, no está mal, pero siempre que se diga que también el Espíritu es el cofundador de la Iglesia. Porque el esquema llamado jerarcológico, es decir, la Iglesia es vista como una pirámide, arriba está el que más manda, digamos, y luego, claro, esa visión piramidal, jerárquica, claro, había dominado muchísimo tiempo siguiendo el esquema siguiente, ¿no? Es decir, el Padre envía a Jesucristo. Jesucristo llama a Pedro y a los apóstoles. Pedro y los apóstoles reciben un poder especial y Pedro y los apóstoles pasan su poder al Papa y a los obispos. Y uno dice, bueno, ¿y el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo queda solo como un don que se da después o tiene un protagonismo especial? Pues vamos, si miras el Evangelio, resulta que cuando Jesús comienza a anunciar el reino de Dios, ya desde el bautismo, es decir, cuando inicia su ministerio público,
ya se dice, y Jesús fue ungido por el Espíritu. Y cita el texto de Isaías 61, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando tiene lugar la anunciación a María, o si queréis, el momento de la encarnación, pues se dice, el Espíritu vendrá sobre ti. El Espíritu. Y por eso concebirás en tu seno. Es decir, no se puede entender el misterio de Cristo si no nos damos cuenta que de algún modo el Espíritu antecede y abre el camino. Entonces, claro, en la Iglesia no hay que entenderla del mismo modo. Hay Iglesia hasta que el Espíritu Santo no está actuando, es decir, no es Pentecostés el momento en el cual... Y luego, claro, el Espíritu tiene además una peculiaridad, luego desarrollaremos en la medida en que haya tiempo algún aspecto más, pero el Espíritu, por tanto, tiene protagonismo en el envío de Jesús, en la consumación del ministerio de Jesús y también en el nacimiento de la Iglesia. Y luego, por tanto, en la edificación de la Iglesia. Porque el Espíritu es el que va otorgando los distintos carismas para que la Iglesia se edifique. Por tanto, no es que el Padre envía al Hijo, el cual Jesús llama a Pedro y los apóstoles y los obispos, etcétera, etcétera. No, ahí hay que dejar espacio a la acción del Espíritu. A la acción del Espíritu, porque es el que hace posible que la Iglesia exista, porque de algún modo podemos decir que en el cenáculo aquella gente estaba muy a gusto. Porque, hombre, estaban con las puertas cerradas, pero como se querían tanto, vivían fraternalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el cenáculo es el futuro de la Iglesia. La Iglesia podía haberse quedado en el cenáculo, pero claro, para que la Iglesia salga del cenáculo, tiene que haber un empuje, un estímulo, alguien que abra las puertas, que abra las ventanas, y es el Espíritu el que, digamos, empuja o exige a la Iglesia que se ponga en medio de la gente que estaba allí en Jerusalén. Una humanidad dividida, porque había lenguas distintas que dificultaban la comunicación, ¿no? Y es el Espíritu el que hace que la Iglesia, digamos, se presente en público para que cumpla su misión. Entonces, claro, está bien que recordemos la acción de Cristo en el origen de la Iglesia, pero el Espíritu es la fuente de todo dinamismo y de toda apertura. Y luego además el Espíritu, claro, ya no es solamente que actúe en la Iglesia, es que el Espíritu tiene la peculiaridad y la paradoja de que su acción está presente en todas partes. Es decir, el Espíritu, luego comentaremos algún caso más, pero tiene la peculiaridad de que el Espíritu empuja desde dentro y espera desde fuera. Porque el Espíritu, si recordáis, ya dice las primeras líneas de la Biblia en el Génesis, dice, y el Ruaj o el Espíritu de Yahvé estaba aleteando sobre... Ahí estaba. Y es el Espíritu el que hace que
lo que parecía, digamos, un caos, algo amorfo o informe, hace que se convierta en cosmos, en algo ordenado, hermoso, ¿no? Gracias, lo cual quiere decir que el espíritu penetra por todas partes donde hay algo de belleza, de bondad, de verdad en este mundo, ¿no? Porque el espíritu lo envuelve todo. Decía un autor de la antigüedad una frase preciosa, ¿no? Decía, el espíritu es el gozo de Dios y el adorno de las criaturas. O sea, es el gozo del Dios que se comunica. Y es el adorno de las criaturas. Porque, repito, todo lo que hay de verdad y de bueno procede del Espíritu. Y el Espíritu, como decía, empuja desde dentro y espera desde fuera. Porque si recordáis simplemente una alusión, el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles nos presenta la experiencia aquella de Pedro cuando le llaman a la casa de Cornelio. Y claro, recordáis el problema para el pobre Pedro, ¿no? Cornelio era un militar romano. Por tanto, un judío no podía entrar porque se contaminaba, ¿no? Según la mentalidad judía. Y tiene aquella visión, San Pedro, que le hace ver que son prejuicios tontos, etcétera, ¿no? Y entonces Pedro va donde Cornelio, le suelta un pequeño sermón de Jesucristo, etcétera, etcétera, y llega el momento en el cual a mí me parece que es algo sorprendente la primera vez que uno lo lee, sobre todo si se lee desde los esquemas teológicos habituales, ¿no? Dice San Pedro, dice, bueno, le están oyendo los que se encontraban en casa de Cornelio, ¿verdad? Que parece que eran buena gente, pero eran lógicamente romanos, eran no judíos, ¿verdad? Y va Pedro y dice, bueno, ¿y cómo no vamos a bautizar a estos? ¿Recordáis cómo sigue? ¿Cómo no vamos a bautizar a estos si ya han recibido el Espíritu Santo? Claro, es algo de sorpresa, porque normalmente la teología dice, vamos a bautizarlo para que reciba el Espíritu Santo. Y aquí se dice, pero ¿cómo no los vamos a bautizar si ya han recibido el Espíritu Santo? O sea, que el Espíritu Santo, repito, empuja desde dentro y espera desde fuera. De tal manera que irá usted, un misionero muy fervoroso, un pastoralista muy eficaz, un teólogo muy culto, pero cuando usted llega, ya hay alguien que ha llegado antes, ¿no? Lo cual, fijaos, si el dar importancia al Espíritu Santo, si no amplía la perspectiva, ¿no? Y luego ya, bueno, para ir acabando simplemente otras 2 o 3 ideas del Vaticano II, porque he dicho yo, digamos, las 4 coordenadas de la teología de la misión, ¿no? Pero también habría que mencionar del Vaticano II otros 2 o 3 documentos que también tienen mucho que ver y que decir a la práctica, digamos, a la práctica concreta y a las actitudes y a la espiritualidad del misionero, ¿no? Por un lado, el decreto Dignitatis Humani. Habla de la dignidad humana, en la cual dice que hay que respetar profundamente la libertad de las personas, de tal manera que no hay que hacer nunca ningún esfuerzo de presión, de proselitismo indebido, sino que tiene que ser siempre
el ofrecimiento del Evangelio con respeto profundo de la conciencia y de la dignidad de las personas, ¿no? Luego, otra declaración, esto se llama declaración, que también es importante porque es la primera vez que un concilio toca el tema de las religiones no cristianas, de un modo incipiente. Pero dice, es que claro, no podemos de reconocer lo que de verdadero y bueno hay en las tradiciones religiosas de la humanidad, lo cual también habla de... Y luego también es importante y luego se irá viendo en los desarrollos posteriores, la Constitución Gaudium et Spes, donde ofrece en la primera parte del documento una concepción del ser humano, creado a imagen de Dios, la comunidad humana, etc. Y luego la parte segunda toca, digamos, distintos campos de la actividad humana: la cultura, la familia, la economía, la política, que son temas que deben ser tenidos en cuenta, lógicamente, en la misión de la Iglesia. Y aunque esto se puede aplicar en conjunto a la Iglesia, pues lógicamente de cara a la comprensión de la actividad misionera, pues tiene también una enorme repercusión. Muy bien, pues con esto acabamos el Vaticano II y luego veremos los desarrollos posconciliares.